Buenos días, me presento nuevamente, mi nombre es Ginsu Moreira, soy estudiante de sexto semestre de la Universidad Internacional. Y hoy vengo a hablar con ustedes de un tema muy interesante, un poco triste y bastante curioso, que es el viaje de la epilepsia. Y para empezar este viaje, yo los quiero invitar a ustedes a que me acompañen, que se imaginen, que se traten de integrar en una historia. Ya vamos a viajar al siglo XIV, vamos a estar en plena Edad Media. Y ustedes van a ser esta persona de aquí, ¿ya? O esta persona de acá. Ustedes son ayudantes de un sacerdote, que es el sacerdote especializado en el lugar donde ustedes viven para realizar exorcismos. Entonces, frecuentemente van llegando muchas familias que traen a familiares, muchas familias que traen a un hijo, a una hermana, a un padre, que está poseído por el demonio. Entonces, ¿cómo se describe esto? Y esto es lo que está ocurriendo en este día en el que ustedes están en la historia. Llega a su domicilio, en el lugar donde ustedes viven, y son ayudantes de sacerdote, una familia trayendo a la hija de en medio. La hija en medio que tiene 20 años y nos dicen que ellos piensan que ella está poseída. ¿Cuál es la razón por la que piensan que está poseída? Porque repentinamente estaban conversando sin ninguna causa aparente. Ella pierde el control de su cuerpo, es decir, se pone muy rígida, pierde la voluntad de esos movimientos, le intentan hablar y no le responden, empieza a hacer movimientos muy extraños, como agitar su brazo, empieza a mover su cuello, su cuerpo toma una postura anormal, se golpea la cabeza, empieza a salivar, tiene pérdida del control de esfínteres, es decir, se orina. Y luego de un tiempo, pasaron varios segundos de esto, ella deja de tener estos movimientos anormales, pero se queda un poco somnolienta, está un poco estuporosa, obnubilada, es decir, no se despierta todavía de este trance en el que había caído. Y después de unos 10 minutos recién ya empieza a estar otra vez. Le preguntan qué le pasó y no recuerda nada. Entonces, la deducción de la familia, como de muchas otras familias en este entonces, ¿qué fue? Que la chica había sido poseída y que el demonio a quedarse en la casa donde ustedes trabajan, ustedes viven en vigilancia y ustedes son los responsables de estar ahí con ella. Y ven justamente que lo que pasa es lo que se había descrito. Ella se está moviendo de manera normal, mueve su cabeza, mueve su cuello, se golpea en la cabeza contra el piso, tiene pérdida de esfínteres, no responde a lo que se le habla y después de un tiempo recién vuelve a su estado normal. Y el sacerdote dice, bueno, efectivamente, parece que estamos presenciando una posesión demoníaca, así que vamos a proceder a realizar un exorcismo. Se realiza el exorcismo y se le dice, bueno, vaya con su familia y en teoría para ellos todo va a estar bien. Pero ¿por qué se hacían exorcismos para esta enfermedad? ¿Por qué se pensaba que esta enfermedad requería un exorcismo para ser tratada o curada? Porque esta enfermedad siempre, bueno, hace mucho tiempo y durante muchísimo tiempo fue percibida como una enfermedad sagrada. El primer registro de la epilepsia data del año 2000 antes de Cristo, es decir, 4000 años atrás. Y hasta aproximadamente el año 1800 después de Cristo, en nuestra era, se seguía percibiendo como enfermedad sagrada. ¿Y por qué se le llamaba sagrada? Porque no existía otra razón para explicar que una persona que esté completamente normal y que sea completamente funcional, de repente ya no pueda hablar, ya no pueda escuchar, ya no pueda seguir órdenes. Se empieza a golpear ella misma, porque por lógica nadie se va a querer golpear. Y que después de despertarse no se acuerde absolutamente nada. O lo estaba fingiendo o algo la estaba poseyendo y no le permitía funcionar de manera normal. E incluso había otros casos que no eran similares a este caso de que el que yo les presenté, a esta clínica de movimientos, eh, que son las crisis convulsivas, que luego les voy a explicar, sino que la persona estaba así. Estaba conversando como yo ahora con ustedes. Y de repente estoy conversando, contándoles algo, y ya, y me quedé así colgado. No es que se me fue el internet ahora y por eso no hablé, sino que había una desconexión temporal de 5 a 10 segundos donde la persona simplemente se desconectaba. Era como que estaba su mente aquí y se iba para otro lado. Entonces, ¿qué otra enfermedad conocida podía causar eso? Ninguna.
como no se podía entender qué era lo que ocurría y como no se podía darle una explicación lógica a toda esta clínica, esta sintomatología, lo que los médicos, bueno, falsos médicos, muchos también, ¿no? Lo que dijeron fue, bueno, digamos que es el diablo o que es Dios y que está mandando esta enfermedad hacia las mentes de las personas y las está castigando por alguna razón. En el siglo V antes de Cristo, una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, de las ciencias y de la medicina, Hipócrates de Cos, nos trae este término. Bueno, en realidad lo llamó enfermedad, la gran enfermedad, pero se fue modificando por la escuela de hipocráticos y llegó al término de epilepsia, que epilepsia como tal, ¿qué significa? Epi es de arriba y lepsia lo vamos a resumir, que es como que te toman, que te cogen. Entonces, epilepsia es que eres sobrecogido, ¿ya? Como que algo te hace que tu cuerpo esté sobrecogido y pierdas el control. ¿Qué nos dijo Hipócrates? Y quería compartir esta cita con ustedes. Miren en qué año estamos hablando, siglo V antes de Cristo. En nada me parece que sea algo más divino ni más sagrado que las otras, sino que tiene su naturaleza propia como las demás enfermedades y de ahí se origina. Hipócrates dijo, ¿por qué voy a decir que es una enfermedad que viene de Dios si ninguna otra enfermedad de las muchas que ya hemos tratado, de las muchas que hemos intentado entender, no les damos ese mismo origen? Pero miren cuándo lo dijo. Y se acuerdan lo que yo les conté de cómo ha sido la temporalidad de la epilepsia y la percepción de la gente. Bueno, y eso es por una razón, porque cambió el nombre de decirse la enfermedad sagrada a percibírsela como gran enfermedad o como epilepsia, pero no cambió la creencia. Es decir, cambia el nombre más no la creencia. Porque las personas que padecían epilepsia durante mucho tiempo, pero mucho tiempo, y ya van a ver a qué me refiero con mucho tiempo, se las percibía como lunáticos porque pensaban que la luna eran las que hacía que tuvieran convulsiones, así como un hombre lobo. Se les pensaba que eran endemoniados, como ya les describí, o que eran impuros, que habían nacido con una enfermedad que les representaba impureza y que por eso la padecían. Y para tratar de ejemplificar cómo la epilepsia ha marcado de manera negativa la historia de las personas que la padecían en la relación con la sociedad, vamos a ver algunos muy buenos ejemplos para tratar de hacer una comprensión de qué era la epilepsia en el contexto cultural y social a través del tiempo, sabiendo que las culturas y sociedades han cambiado un montón. Julio César, que quizás sea de los más conocidos, de los ejemplos que vamos a tener hoy, estamos hablando que vivió en el siglo I antes de Cristo. Desde el siglo I antes de Cristo ya había una percepción de impureza, bueno, desde hace mucho tiempo más, pero aún después de haber pasado bastante tiempo desde que Hipócrates lo dijo, recuerden que fue en el siglo V, seguía esa creencia y vamos a ver cómo sigue. Se pensaba, y es uno de los primeros casos donde se piensa de un tipo de herencia, es decir, se vio que la familia de su padre había tenido convulsiones y se pensó que la razón por la que él tenía convulsiones era parte de herencia. Además, hay una relación entre las relaciones sexuales, en este caso lujuria de Julio César, con la epilepsia. Muchos pueblos, muchas culturas, creyeron que la epilepsia era una enfermedad que se curaba con las relaciones sexuales. ¿Por qué razón? Porque los niños tenían epilepsia, los adolescentes tenían epilepsia, se casaban, tenían hijos y tenían relaciones sexuales y dejaban de tener epilepsia. Entonces decían, bueno, parece que son las relaciones sexuales las que evitan que las personas la padezcan. Sin embargo, otros piensan todo lo contrario, que las relaciones sexuales son los que causaban la epilepsia como parte de un castigo. Entonces, castigo humano o divino. Y es muy curioso que desde el siglo I antes de Cristo ya hubiera esta percepción de que podría ser por un castigo humano. Es decir, esto no se pensó en ese tiempo, sino más en la actualidad, pero se orientó más o menos a lo que ocurría en ese tiempo. Entonces, ¿por qué castigo humano? Porque se pensaba que Julio César había contraído sífilis y que la sífilis había terminado siendo la causante de que él padeciera convulsiones. Y castigo divino, bueno, más o menos lo que ya hemos descrito. Él por su lujuria fue castigado por Dios y le mandó a la enfermedad de la epilepsia, pero más allá de cuál sea la causa y de cuál sea la razón por la que la gente creía que él tenía, es esta sensación, esta percepción de la sociedad en ese entonces de pensar que Dios te mandaba una enfermedad por haber incumplido con su voluntad. Y esta enfermedad, ¿cuál era? La epilepsia. Es decir, no te mandaba cáncer, no te mandaba otra enfermedad, sino epilepsia. Incluso fue vista igual que el cáncer y la lepra por mucho tiempo. Ahora Vincent Van Gogh, también muy popular,
y él es un clarísimo ejemplo de cómo la epilepsia y la mala percepción social de una patología normal, es decir, una patología muy fuerte, muy debilitante, muy mala, pero que a fin de cuentas es una enfermedad de nuestro cerebro, puede hacer que las personas tengan un impacto muy negativo en su salud mental. Como sabemos, o como sabremos muchos, Vincent Van Gogh tenía alteraciones cognitivas, es decir, no en el ámbito cognitivo como tal, perdón, sino en el ámbito psiquiátrico. Él tenía depresión mayor, tenía eventos psicóticos, fue internado en un hospital psiquiátrico, se arrancó la oreja y se terminó suicidando. Esa es más o menos la historia de Van Gogh, conocida por la mayoría. Pero él también padecía epilepsia, y es algo que muchos no sabíamos. Me incluyo antes de haber preparado esta charla. Pero ¿cuál es la relación entre la salud mental y la epilepsia de Van Gogh? Que Van Gogh se percibía como una persona limitada, como una persona con dificultades sociales, por el simple hecho de padecer la epilepsia. ¿Y por qué se da esto? Porque las personas alrededor de él también lo veían así. Una persona que tenía epilepsia era etiquetada dentro de la sociedad como una persona limitada, como una persona impura, como una persona que quizás había hecho algo para terminar teniendo esta enfermedad. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Y estamos mucho más cerca, es decir, hemos dado un salto de casi 1800 años, 1900 años. Ya verán por qué es que hemos hecho esto también. Y la capacidad artística, ¿por qué yo he puesto esto aquí? Porque se propone en la actualidad, ¿no? Médicos que han hecho investigaciones, que quizás Van Gogh tenía un tipo de epilepsia que hacía que se comunicaran unas neuronas de su cerebro que le facilitaban el desarrollo de habilidades artísticas. Eso simplemente como un dato curioso extra. Sin embargo, creo que mucho más pesa y mucho más importa el hecho de que él haya visto dañada o alterada su salud mental por la mala percepción de la sociedad que lo rodeaba de qué era la enfermedad. Y ahora entramos ya al siglo XX, ya estamos cerquita de nosotros, estamos en 1926 y 1905, más o menos. Y les quiero hablar de estos casos que no son tan populares como los anteriores, pero que son muy tristes, en realidad, son bastante pesados de entender y asimilar cómo la sociedad hacía cosas tan fuertes hacia personas que padecían esta enfermedad. Hablemos en primer lugar de Graham Greene, que de estos dos ejemplos es el que nos da un poquito de aliento. Graham Greene se iba a casar a sus 22 años, en 1926. Tenía todo preparado para casarse. Sin embargo, se le hizo un diagnóstico de epilepsia, que se le quiso ocultar para que no se enterara que tenía epilepsia, porque en Inglaterra, donde él vivía en ese entonces, la epilepsia era peor o igual que la lepra y que el cáncer, que algo ya les había mencionado antes. Entonces, veamos cómo algo, desde el siglo I antes de Cristo, pasando por la Edad Media y llegando al siglo XX, es decir, hace menos de 100 años, fue en 1926, hace menos de 100 años, aún había esta percepción de la impureza, de que si tienes epilepsia es porque hiciste algo malo. Entonces, ¿qué hizo Graham Greene? Se armó de valor, se fue a un puente y estuvo a punto de suicidarse. No lo hizo, afortunadamente, no se suicidó. Pero en su mente estuvo tan golpeada porque en el momento en el que él se le hizo el diagnóstico de epilepsia ya no podía tener hijos. No podía tener hijos porque las personas con epilepsia no se podían casar para no tener hijos, porque no se quería que la sociedad estuviera con más personas que tienen esta enfermedad. Miren en qué año estamos hablando, 1926. Entonces, ojo con el año, porque más tarde les voy a contar un poco de la historia de cómo se ha regulado la epilepsia. E incluso ya entendiéndola mejor, había esto. Y esta es la historia del príncipe John, creo que el menos conocido de todos aquí, eh, por razones que igual son parte de la historia que voy a contar hoy. El príncipe John, hijo de George V de Inglaterra, alrededor de 1905, si no me equivoco, fue diagnosticado de epilepsia. Y el problema fue que la familia real, es decir, la realeza, no podía permitir tener un niño con epilepsia. ¿Por qué? Porque la epilepsia era impura. Porque la epilepsia era algo horrible, la epilepsia era algo que alguien de la realeza no podía padecer y que la gente supiera que la tuviera. Así que lo que se le hizo fue separarlo de la familia real, no reconocer que padecía epilepsia como tal y no tratarlo, y él murió a sus 13 años a causa de la epilepsia, no tratada, no controlada, igual en ese entonces no había tanta manera de tratarlo como ahora. Pero es una historia que nos llama a la reflexión y a hacer esta introspección de la historia humana, que tantas manchas tiene, ¿no? Tantas manchas hablando de
la Inquisición, la era nazi, que ya vamos a hablar, y bueno, la realeza, que en teoría no tenía nada en contra de un miembro de ellos, pero por una enfermedad que ahora sabemos que no, quizás el destino de él hubiera sido distinto, y es muy triste pensar que un niño murió a sus 13 años porque la gente pensaba que era impuro por tener epilepsia. Vamos a una de las eras más oscuras de la historia de la humanidad, la era nazi. A las personas que padecían epilepsia se les llamaba comedores inútiles, es decir, solo servían para comer, nada más, no hacían ni aportaban nada a la sociedad. Y se habló de una higiene racial, propuesta en el año en el que Hitler entra al poder como canciller, y lanza la ley de prevención de la progenie con enfermedades hereditarias, que eso no es más que tratar de eufemizar, decir que no se puedan reproducir las personas que tenían enfermedades que para ellos son impuras. Estamos hablando de la enfermedad, de la epilepsia y el síndrome de Down, por citar dos ejemplos. Entonces, a muchas de estas personas se les hacía la eutanasia, es decir, tenían epilepsia, bueno, los mataban porque eran impuros. Es verdad que no estamos hablando de un grupo que represente a la sociedad de todo el mundo en ese momento, pero nos habla también de la percepción que tenían, aunque ellos tuvieran igual, bueno, pensaban que cierta religión o que cierta raza no era apta humana para pertenecer a ellos, también tenían esta fijación contra esta enfermedad que hemos visto cómo la historia los ha tratado tan mal todo el tiempo. Y a las personas que padecían epilepsia y que no se les causaba la eutanasia, eran infertilizadas para que no tuvieran hijos que tenían la enfermedad. Entonces, miren, hemos ido del siglo I antes de Cristo con Julio César. Nos damos el salto a la Edad Media con la historia en la que nos metimos y que tratamos de presenciar del exorcismo. Luego, saltamos al siglo XIX con Van Gogh. Después de Van Gogh, pasamos a las historias de las que les conté de Graham Greene y de El Príncipe John. Y luego tenemos esta historia de la era nazi. ¿Qué ha pasado a través del tiempo y qué es la epilepsia hoy? A inicios del siglo XX, es decir, en el 1906, alrededor de estos años, nace el fenobarbital, es decir, se empieza a descubrir el fenobarbital, que es uno de los fármacos que se utiliza. Más adelante en el tiempo, alrededor de 1930 y tantos, nace la fenitoína, que es otro fármaco también utilizado para tratar las convulsiones. Y miren cómo ya se conocía, es decir, en el tiempo de Graham Greene ya se sabía que había una forma de tratarlo, y si hay una forma de tratarlo es porque está quizás en el cerebro y no es que viene de arriba. La percepción se fue rompiendo de que eso que venía de Dios o del demonio a través del tiempo. Sí se fue perdiendo. Porque en el siglo XIX hay una separación de lo que es la psiquiatría con la neurología. Entonces, cuando separamos psiquiatría de neurología, intentamos buscar una forma más orgánica a las enfermedades que aparentemente son de causa mental, como en este caso se pensaba de la epilepsia. Y a partir de esto empiezan un montón de descubrimientos a ver sobre cómo se puede tratar, qué es lo que pasa de verdad, qué es lo que nos falta conocer. Pero sin importar esto, el estigma seguía. La percepción errada de la sociedad seguía, y seguía y seguía. Hoy por hoy, afortunadamente, ya no es así. Y una de las causas por la que ya no es así es porque se conoce y se investiga acerca de la epilepsia. Y les traje a esta entidad a colación ahora, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, que suena más o menos como la Liga de la Justicia, que es la ILAE, que es una entidad encargada de investigar, de conocer, de definir qué es la epilepsia para que se pueda entender como tal, que ya les voy a contar yo también en un rato, y sobre todo de promover la investigación. Tienen un journal, un periódico que existe desde inicios del siglo XX también, así como les he contado que varias cosas surgieron a inicios del siglo XX. Y bueno, no, tardó en cambiar, sobre todo la sociedad tardó en cambiar más que la sociedad científica. Pero en la actualidad se publican investigaciones periódicas de avances en la epilepsia, de avances en cómo surgen, avances de cómo se tratan, avances del pronóstico, y todo esto nos habla de que se ha roto el estigma y se ha reconocido que las personas que padecen epilepsia no son impuras, no están, no están endemoniadas, ni nada por el estilo, sino que tienen una enfermedad orgánica que se conoce y que se puede tratar. Antes de seguir hablando de la epilepsia,
les quiero contar qué es la epilepsia como tal, porque hemos hablado mucho de la historia, pero no de la enfermedad. La epilepsia no es una convulsión, y eso hay que tenerlo muy claro. Una persona que convulsiona y que tiene las crisis que les había contado en este caso de la chica de la Edad Media, ¿no? Que tiene esa rigidez corporal, que se cae, que empieza a mover su cuerpo, que mueve su cuello, que tiene pérdida del control de esfínteres, no es epilepsia, una convulsión. La epilepsia es una enfermedad caracterizada por la presencia de varias convulsiones, para simplificarlo mucho, porque la definición es un poco más teórica, pero convulsión es esto que les conté, es decir, moverse, estos movimientos anormales, lo que por lo general se nos representa en películas, series, o que se nos ha contado, que la persona se muerde la lengua, que se golpea, que se mueve, que no responde, que se orina, eso es una crisis convulsiva. La epilepsia es la enfermedad caracterizada por la presencia de crisis convulsivas. ¿Pero qué es una crisis convulsiva ahora? Imaginen que ustedes tienen este bombillo. Tienen este bombillo y, como es normal, al encender un bombillo, al encender el interruptor, se va a encender este bombillo, es decir, al tocar el botoncito que lo enciende. Y si tuviéramos una secuencia, en primer lugar, tenemos que ejecutar el paso A para que se vaya el paso B. Y así vamos a ver más o menos cómo son las conexiones neuronales. Es decir, la neurona A activa la neurona B, y la neurona B activa la neurona C, y la neurona C activa la neurona D. Y puede que ahí se quede, ya también para simplificarlo mucho. Pero ¿qué ocurre en las crisis convulsivas? Hay un área, hay un foco epileptogénico o del que nacen las convulsiones, que en lugar de hacer que de la neurona A pase a la neurona B la activación, hace que de la neurona A pase a la neurona B, C, D, E, F, G, y todas estas las pasan al resto de letras, y así empieza una maraña de redes eléctricas que se activan, y por eso una crisis convulsiva se define como la existencia de descargas eléctricas muy intensas y sincrónicas en el cerebro de manera normal. Es decir, como les contaba, de la A a la B a la C, pero en este caso tenemos una descarga muy fuerte. En lugar de encenderse el bombillo de la lámpara que tienen al lado, se está encendiendo en su cuarto una luz de un estadio de fútbol. Y así es como nuestro cerebro empieza a funcionar mal. Cuando hay una sobreactividad del área que mueve la mano, las personas van a mover la mano. Cuando hay una sobreactividad del área que mueve el brazo, las personas mueven el brazo y la pierna. Y así podemos seguir hablando de todas las presentaciones clínicas, pero eso era lo que les quería explicar de cómo se da la crisis convulsiva y qué es la epilepsia, que son conceptos muy importantes a tener en cuenta. En la actualidad, 50 millones de personas padecen epilepsia, muchísimos más quizás de los que pensamos o menos, pero un dato muy desgarrador es que 70% de estos 50 millones podría mejorar, y la razón es que muchas personas que padecen la epilepsia no son diagnosticadas, y las que son diagnosticadas pertenecen a estratos socioeconómicos bajos, entonces no tienen el poder adquisitivo para poder tratarse ni para interesarse, entre comillas, ¿no? de tratar de buscar una atención médica especializada que los ayude. Y es muy triste que la dificultad económica sea una limitante tan grande por una enfermedad tan común y que ha sido por tanto tiempo vista o percibida como algo malo, algo impuro, algo inmoral, que es una total eh, ridiculez en la actualidad si alguien lo sigue haciendo, porque ya hemos conocido qué es epilepsia. Y en cada año, 5 millones de casos nuevos se espera que se encuentren. Es decir, en 10 años, para el 2030, tendremos 50 millones de personas con epilepsia en el mundo o más, porque otro problema es que la epilepsia es una enfermedad infradiagnosticada. Es decir, si la pudiéramos diagnosticar mucho más, tendríamos muchísimos más casos de epilepsia en el mundo, lo cual es muy, muy triste de no poderlos tratar todos, pero tengo fe de que con la investigación en algún momento se va a poder llegar a todas esas familias donde hay una persona que padece epilepsia y que no puede ser tratada por dificultades económicas. Y en la actualidad tenemos herramientas que antes no se tenían, también hay que admitirlo. Antes no podían los sacerdotes ver dentro del cerebro de la persona y entender qué era lo que estaba pasando, pero ahora sí. Tenemos la resonancia magnética, que es una completa maravilla, que ha cambiado lo que sabemos del cuerpo humano. Y podemos, gracias a la resonancia magnética, hacer un diagnóstico. Es decir, yo veo, a ver, de esta parte sale
empieza el foco donde surge toda esta red eléctrica, entonces voy a hacer un diagnóstico de epilepsia del lóbulo temporal, porque es en este lóbulo donde yo estoy viendo, en este caso, que surge la convulsión. El pronóstico del tratamiento, yo puedo ver cómo va progresando el paciente luego de haber identificado la causa de su epilepsia, y puedo ver cuál va a ser el pronóstico de él y puedo orientar el tratamiento según el tipo de crisis que tenga nuestro paciente también, porque eso nos ayuda a reconocer, aparte de la clínica, que igual es primordial, qué es lo que voy a hacer para ayudar a mi paciente. Sería hermoso que a todos les diéramos la misma pastilla, que se la tome una vez al día y se curara. Tristemente no es así. Pero también tenemos, afortunadamente, distintos abordajes porque hay distintas respuestas. Hay distintas respuestas al tratamiento, entonces hay distintos abordajes para tratar a los pacientes. Hay uno que puede funcionar con un fármaco, digamos el levetiracetam. Hay otro que puede funcionar con el ácido valproico. Hay otro que puede funcionar con el topiramato, y así podría seguir nombrando los fármacos y cómo incluso se pueden mezclar para funcionar mejor. Pero hoy por hoy, en 2020, hemos llegado a cosas tan increíbles como a través de una ablación por láser, quemar, primero identificar qué parte del cerebro es la que está actuando muy fuerte y está generando estas crisis. Y podemos llegar a quemarla sin dañar el resto del cuerpo del paciente, es decir, no tenemos que abrirle el cerebro e ir y cortar, sino que podemos llegar a quemar un área específica del paciente donde se generan las convulsiones y así ayudarlo. Y todo esto en el 2020, que sabemos ahora, si lo comparamos con lo que se pensaba en el siglo I a.C., en la Edad Media, en el siglo XIX, en el siglo XX, nos trae una conclusión que ha sido la mía y que quiero compartir con ustedes, de que es que no hay que temerle a lo que no entendemos, porque la epilepsia fue una enfermedad temida por los falsos médicos, por los brujos, porque no la entendían y no tenían una solución para tratarla, entonces decían, bueno, es Dios o bueno, es el diablo. Y después, cuando ya se quitó eso, la gente, como no se entendía mucho aún, es decir, ya no se pensaba que era Dios, pero tampoco se sabía qué era. Entonces también se les veía como impuros porque por alguna razón el no entender las cosas hace que le tengamos mucho miedo. Entonces yo les invito a ustedes a que cuando algo no se entienda y que algo sea muy difícil, tratemos siempre de investigar, de encontrar la razón del por qué, porque solo así vamos nosotros a conseguir ayudar a millones y millones de personas en el mundo que pueden tener una enfermedad no comprendida y que muchos no se han atrevido a ayudarlos porque no, simplemente no la entienden. Entonces, no hay que temerle a lo que no entendemos, sino que hay que buscarle una explicación. Y por eso, para mí, la neurología, así como lo fue la epilepsia en un tiempo, así como lo fueron las enfermedades psiquiátricas durante mucho tiempo también, es mágica. Así como fue percibida la esquizofrenia como un asunto mágico, o la epilepsia como un asunto mágico, hablando de magia negra, ¿no? De magia mala. La neurología es mágica porque en la actualidad podemos hacer cosas que no se podrían hacer, no se pudieron hacer durante muchísimo tiempo. Y si ustedes hacen memoria, en 100 años el mundo ha cambiado más de lo que cambió, hablando de tecnología y conocimientos médicos, ha cambiado muchísimo, muchísimo más de lo que cambió quizás en siglos pasados juntos. Yo les invito, ahora que tenemos tantas herramientas, que tenemos la manera de seguir entendiendo y conociendo, de investigar, es a seguir adentrándonos en la magia de la neurología, porque hay muchas cosas que no conocemos aún. Imagínense el día en el que sepamos cuál es la causa de la depresión y el trastorno bipolar, exactamente, sería algo hermoso. Y mi experiencia aquí en Neural, en este grupo de investigación, ha sido eso, o sea, adentrarme dentro de lo mágico que es conocer el cuerpo humano en cosas que quizás no se saben tanto porque no se le ha prestado la atención que merece. En este caso, en la próxima charla se les va a contar de algo muy curioso que quizás muchos de ustedes no conozcan, pero que ha sido algo mágico para mí de conocer y que bueno, que nosotros tenemos como estudiantes de ahora la oportunidad, tenemos las herramientas y eso significa que también tenemos la oportunidad. Y si no hay que la oportunidad, hay que buscarla. Y bueno, agradezco por estar en este grupo, la experiencia ha sido increíble y espero seguir aquí conociendo más sobre la neurología y tratando de compartir con la mayor cantidad de personas que se pueda lo nuevo que se conozca. Muchas gracias.